Muy buenas gente, ya se conocen los detalles del plan económico para frenar la crisis económica del coronavirus. Yo os advierto que es pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a ir en detalle a ver en qué consiste esto. Básicamente, como todos sabréis y habéis visto en mi canal, el plan consiste en una inyección de liquidez de 200.000 millones de euros, es decir, el 20% del PIB. Y diréis, ¿esto es cierto? ¿Sí? ¿No? Veamos, de esos 200.000 millones de euros podemos hacer tres divisiones. La primera de ellas, que lo tengo aquí apuntado, son 100.000 millones de euros. Estos 100.000 millones de euros básicamente van a ser avales hacia los bancos. Es decir, imaginaos que vosotros sois autónomos o tenéis una pequeña empresa. Vuestros clientes os dejan de pagar o no recibís dinero debido a que durante un mes, 2 meses, 3 meses vuestros clientes están en su casa. Por lo tanto, no consumen los servicios que vosotros ofrecéis. A vosotros os siguen llegando los recibos. Por lo tanto, vosotros tenéis que pagar. Seguís pagando, pero llega un momento en el que no podéis pagar. En ese momento estáis trasladando vuestra deuda al banco, porque estáis dejando de pagar un crédito o lo que sea. Es entonces ahí cuando el Estado con estos 100.000 millones de euros va a entrar. Y es entonces cuando este dinero se va a inyectar. Pero amigos, aquí hay una diferencia crucial. ¿Dónde se va a inyectar ese dinero? No se va a inyectar al empresario, al autónomo que está sufriendo las consecuencias de esta crisis. ¿Suscríbete, loco? No. Este dinero se va a inyectar a los bancos. He ahí la cuestión. Es por eso por lo que probablemente la miniatura de este vídeo va a ser algo así como el segundo rescate a los bancos o otro rescate a los bancos, porque es esto. Es decir, la mitad de ese dinero que Pedro Sánchez nos había dicho que era una inyección de liquidez, la mayor movilización de dinero en la historia, va a ser para los bancos. Porque al final esto es una cadena. Si tú como usuario, como cliente, dejas de pagar un servicio, ese servicio repercute en la empresa. Y la empresa, en última instancia, normalmente repercute en el sistema financiero, en los bancos, por los créditos, hipotecas, etcétera, etcétera, que se tengan contratados con estas entes financieras. ¿Qué pasa? Que el gobierno no quiere dejar caer el sistema financiero, por lo tanto, lo ha blindado con 100.000 millones de euros. Pero como os he dicho, ese dinero es para asegurar que el sistema financiero no caiga. Pero las empresas y los autónomos sí que van a poder caer. Por lo tanto, es un rescate a la banca y encima no es una inyección de liquidez como se había dicho. Y no es una inyección de liquidez dado que estos 100.000 millones de euros solo se va a hacer uso de ellos en caso de que sea necesario. Es decir, a día de hoy de esto se va a ver cero. En el momento en el que las pérdidas de los autónomos o de las empresas se empiecen a transformar en pérdidas para el sector financiero, para los bancos, en ese momento es cuando se empezará a tirar de ese dinero. Hasta entonces, no. ¿Qué me parece esta propuesta? Mal, porque es un rescate a la banca, no es un rescate a los autónomos ni a las empresas. Y hay un miedo en este país tremendo a dejar caer al sistema financiero. Ya se rescató en 2008. Si tiene que caer, que caiga. Pero bueno, seguimos con lo que seguimos en este vídeo. Segunda división son 83.000 millones de euros. Y tal y como comentó el gobierno, van a ser provenientes del sector privado. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno empezó a hablar de solidaridad y de todas estas cosas muy bonitas, pero básicamente lo que dijo es que esto va a ser en el sector privado. ¿Cómo va a ser? Básicamente va a ser aplazamientos de pagos, aplazamientos de deudas, aplazamientos de hipoteca y demás. Esto va a ser una imposición por parte del gobierno, pero, amigos, el mercado tiende a regularse solo. ¿Y por qué digo que tiende a regularse solo? Porque probablemente en el sector privado la mayoría de las operaciones que sufran estas consecuencias, es decir, de impagos, tratarían de hacer acciones tipo estas, es decir, aplazar los pagos. Porque aunque tú no lo creas, a un banco no le interesa lo más mínimo que tú, y yo soy una persona que tiene una hipoteca, ¿vale? Que yo, por ejemplo, deje de pagarle. Suscríbete. No le interesa lo más mínimo, porque para empezar se mete en temas de juicios, plazo de 1 o 2 años, y luego el dinero que tenía conmigo, un dinero que iba a ser fijo todos los meses, ha dejado de tenerlo y ahora tiene una propiedad, pero una propiedad en un mercado cambiante y una propiedad que te pueden entrar inquilinos. Ya cuando tienes una propiedad también tienes un riesgo, y bastantes propiedades tienen ya los bancos. Entonces el mercado probablemente se iba a autorregular solo aplazando ese tipo de pagos. Pero si no es así, el gobierno ha entrado en acción y ha dicho que lo va a hacer, como he dicho, para hipotecas y demás. Pero amigos, aquí hay que tener una cosa muy clara, y es
que se está posponiendo un pago, no se está aplazando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo escuché a Pedro Sánchez decirlo de los 200.000 millones de euros y todavía no había leído en detalle en qué consistía esa cifra, yo pensaba que iba a ser una inyección de liquidez tal cual y que, por ejemplo, aplazamientos y demás, que sí que se había escuchado, por así decirlo, no iban a ser aplazamientos. Pero amigos, aquí hay algo muy interesante y es que no se elimina el pagar esa cuota. Porque esto es muy importante, sino que se aplaza. Entonces tampoco es una inyección de liquidez al uso, dado que lo que estás haciendo es lo que no puedes pagar hoy o el mes que viene, porque esto va 1, 2, 3 meses como mucho el coronavirus, ojalá se retrasa y ya lo pagarás más adelante, probablemente con algún interés. Es decir, no os penséis y nadie se piense que esto os va a salir gratis. Si hacéis una moratoria de la hipoteca o algo de este estilo, os lo facilitará muchísimo más que si es por otra causa o en una situación no excepcional. Pero vais a tener que seguir pagando probablemente ciertos intereses. Es como, por ejemplo, la moratoria de impuestos a los autónomos que ha expresado el gobierno de una forma tibia. Eso no va a salir gratis. Luego entra Hacienda con los impuestos y le sumará un porcentaje por la demora. No es gratis. Y bueno, como veis, hasta ahora llevamos 183.000 millones de euros. Y como veis, de 200.000, 183.000 es la gran mayoría. Ese otro 10% extra, ¿a qué va? Que no llega al 10%. A lo que realmente es la inyección de liquidez. Hemos visto que el 90% del plan de inversión de liquidez, de la mayor movilización de la historia de España de recursos, realmente el 90% de ello no es una movilización de recursos, es simplemente aplazamiento de pago por parte del sector privado y un rescate a la banca encubierto por parte del sector público, que lo único que va a evitar es que el sector financiero de este país, los bancos, tal y como ya sucedió en 2008, quiebre. Eso es lo que va a evitar. Pero tú como autónomo o como empresario podrás seguir quebrando tu empresa. Ahora eso sí, tu quiebra no se va a trasladar al sistema financiero y eso es una burrada. ¿Qué pasa? Que los bancos viven en un mundo de un monopolio, un mercado además en el que no puedes entrar, en el que hay unas barreras de entrada brutales, en el que además esas barreras de entrada la definen los propios bancos y si tú como nueva entidad bancaria no eres aceptada por el resto de los bancos existentes, no vas a poder llegar a ser un banco. Y encima, cuando hay periodos de crisis y ellos empiezan a tener problemas, llega papá Estado y lo rescata. Es la empresa perfecta tener un banco. Es la empresa perfecta. Si haces las cosas mal, te rescata. Puedes evitar que entren nuevos competidores. Es un mercado cerrado, blindado y además con puertas giratorias con los políticos. Oye, pues es chato. Pero bueno, volvemos al tema del vídeo. Ya llevamos 183.000 millones de euros, que no es una inyección de liquidez. Ahora vamos a lo que sí de verdad es una inyección de liquidez, que son 17.000 millones de euros. Estos 17.000 millones de euros son para personas que hayan sufrido un ERTE y durante ese tiempo el Estado les pague la prestación por el desempleo, tal y como ya afirmó Pedro Sánchez. Es también para aquellos autónomos que hayan cesado su actividad debido a esto o que haya caído más de un 75% sus ingresos debido a la situación del coronavirus y todo este tipo de situaciones. Pero ojos, que tampoco esto va a ser gratis. Este es un endeudamiento que va a tener el Estado, que ya os adelanto que el Estado a final de año, si ya tenemos una deuda del 100% del PIB, va a terminar en un 105, 107, 110% del PIB, que ya es una burrada, es deber más de lo que tú generas en todo un año. Es algo que vamos a tener que devolver y vamos a tener que volver con creces. Por lo tanto, como ya os he dicho en muchos vídeos de mi canal, que os recomiendo que los veáis, que no cuesta nada, suscríbete, vendrá una subida de impuestos muy fuerte el año que viene para compensar todo esto. Entonces, estas son las medidas económicas por parte del gobierno. ¿Cuáles son los errores? Primero, miente a la población, no moviliza 200.000 millones de euros. No, es un rescate a los bancos y aplazamientos de pagos. Solo moviliza 17.000 millones. Y el segundo gran error, no bajas impuestos, que sería la mejor medida para ayudar a las pequeñas empresas y a los autónomos. Pero bueno, gente, ya explicaré posibles soluciones económicas a toda esta crisis del coronavirus en nuevos vídeos. Por lo tanto, te invito a que te suscribas. Si te suscribes me estás diciendo que te gustan este tipo de vídeos. Por lo tanto, a mí me animas a hacerlos. Así que dale a like, suscríbete si no lo estás, loco. Comenta lo que te ha parecido este vídeo o tus opiniones acerca de esto. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto crees que te va a afectar? Y nos vemos en la próxima. Así que nada, adiós.
Adiós.